sociales. Bueno, esto es parte del currículum de nuestro invitado de Luis Martínez Andrade, quien viene a hacer la presentación de su nuevo libro Feminismo a la Contra. Hola Luis, pues ahora sí, bienvenido nuevamente aquí a De Eso Se Trata y platícanos un poquito de esta presentación, dinos cómo se llama el libro y cuál es la particularidad de los feminismos del sur global. Eh, Buenas tardes, Angélica. Nuevamente muchas gracias por la invitación a estar aquí en De Eso Se Trata. Bueno, yo soy sociólogo. Yo básicamente lo que hago en sociología es algo que se conocería como sociología del conocimiento o sociología de los intelectuales. Yo había realizado una tesis doctoral sobre la teología de la liberación, en lo que básicamente entrevisté teólogos, filósofos y académicos que estudiaron lo que es una corriente muy importante en América Latina, que fue la teología de la liberación. Para ello hice muchas entrevistas que salieron publicadas en el libro que usted mencionó. Sin embargo, como usted sabe, el mundo de la iglesia y sobre todo el teológico es masculino. Hay pocas voces feministas y femeninas. Por ejemplo, en Teología de la Liberación, las feministas más conocidas serían Ivone Guevara en Brasil, Elsa Tames o Silvia Marcos en México. Entonces, por la misma particularidad del tema que yo había tratado, habían pocas voces femeninas. Entonces, después de esa tesis de doctorado, yo quise profundizar en esto que se llama la sociología de los intelectuales, ahora abordando una temática particular que es la de los feminismos del sur global. Entonces, para ello lo que hice fue entrevistar a feministas de diferentes regiones, ¿no? Hay feministas, por ejemplo, de Bélgica, está la socióloga Nuria Wali, también entrevisté en Francia, por ejemplo, a la feminista y socióloga Sonia Dayan Herzbrun, una persona muy importante actualmente italiana que trabaja en Estados Unidos, que se llama Silvia Federici. Y bueno, ya en el caso de las latinoamericanas, entrevisté a unas mexicanas, sociólogas, antropólogas como Karina Ochoa, Márgara Millán. Bueno, entonces lo que hace este libro es recopila, por decir, ¿no?, las diferentes miradas que tienen estos feminismos, es decir, en debate con lo que se conoce como el feminismo mainstream o feminismo hegemónico. Por ejemplo, en el caso francés, se ha denunciado que el feminismo blanco, por llamarlo así, ha sido colaborador, por ejemplo, de políticas, ¿no?, islamófobicas, ¿no?, es decir, que promueven cierta discriminación a determinados sectores sociales, ¿no? En el caso, la migración magrebina en Europa, ¿no? Pero bueno, entonces digamos que la particularidad de estos feminismos del sur global es que la cuestión de la clase y de la raza y del género evidentemente no se encuentran imbricadas. Y la diferencia sería que, bueno, lo que le hacen la crítica al feminismo blanco mainstream es que es un feminismo liberal que simplemente se concentra en determinadas cuestiones muy concretas, que son, por ejemplo, la cuestión de la mejora laboral, ¿no? Por decir, es decir, evidentemente no están en contra, evidentemente, de que haya una mejora en el ingreso, ¿no? O que haya, por ejemplo, con esas políticas de discriminación positiva, no, pero lo que se pone en cuestión es que este tipo de políticas o de reformas lo que hacen es simplemente reformar el sistema, ¿no? Es decir, el sistema capitalista moderno en el cual las feministas, los feminismos del sur global se oponen. Es decir, lo que se está criticando es la forma social en la que actuamos, en la que vivimos, la sociedad actual. Las feministas del sur global, y yo comparto esa perspectiva, dicen que en el actual sistema moderno capitalista es un sistema patriarcal. Entonces este tipo de reformas son mínimas, son paliativas, ¿no? Lo que necesitamos es realmente despatriarcalizar las relaciones sociales, descapitalizar en el sentido capitalista y desmodernizar. Entonces, bueno, evidentemente, como toda corriente de pensamiento no es homogénea, ¿no? Es decir, hay debates incluso entre feministas por su trayectoria militante. Lo interesante de este libro es que, por ejemplo, yo entrevisté feministas, teólogas también, francófonas, por ejemplo, que todavía no han sido traducidas al español. Entonces la idea era un poco dar a conocer al mundo de lengua castellana
este tipo de intelectuales, el trabajo de estas intelectuales. De hecho, el libro saldrá el año próximo en Francia, en francés, y entonces vamos a hacer viceversa, ¿no? Que en el mundo francófono o de lengua francés se conozca el trabajo de estas feministas de lengua en español, ¿no? Bueno, lo vas a presentar acá en Puebla, pero tengo entendido que ya lo has presentado en otros lugares. Sí, bueno, el libro se publicó en España, lo editó la editorial La Vorágine en Santander y bueno, hace un par de meses se presentó en Barcelona, lo presentamos en Madrid en una editorial muy importante en España que se llama Traficantes de Sueños, que es una editorial con una gran trayectoria militante. Se presentó evidentemente en La Vorágine, donde Paco Gómez y su equipo, quienes editaron el libro, se presentó también en el País Vasco, en Pamplona, y bueno, sí, el libro ya, y también lo presentamos en París, en la Maison des Sciences de l'Homme, y esta será la primera presentación que haremos en México. Ok, ¿a cuántas feministas vamos a encontrar en este libro? ¿A cuántas entrevistas? Bueno, en este libro vamos a encontrar 17, solo que 16 fueron las entrevistadas. Tenemos, por ejemplo, francesas, mencioné, belgas, mexicanas, pero también está la antropóloga Rita Segato, que es de argentino, pero vive en Brasil. Tenemos a Amal Ekei, que es una feminista palestina. Ahorita está en Ramallah, por cierto, pero ella vive en Washington. Entonces son 16 feministas de diferentes partes del mundo. Y la compañera Patricia Manríquez, quien es la que prologa el libro, que también es una compañera feminista, digamos, española, que es la que, bueno, como el libro se leyó en España, pensamos que el prólogo lo mejor lo hiciera alguien que conoce el Claro. mundo español, la península, ¿no? Y es ¿Cómo haces esta selección de cada una de estas mujeres o por qué entrevistarlas a ellas? Esa es una pregunta muy importante, muy, muy importante. Evidentemente toda selección es arbitraria, ¿no? Evidentemente también hay una cuestión, bueno, pero primero por una cuestión, digamos, pragmática. Este libro es resultado de una estancia postdoctoral que yo realicé en París con François Vergés y con Jeffrey Pleyas, investigadores de alto nivel, reconocidos. Entonces la estancia postdoctoral era de 12 meses. Entonces yo, digamos, ya hay una cuestión de tiempo. Yo en 12 meses tenía que hacer esta investigación con un presupuesto corto, ¿no? A mí me hubiera encantado entrevistar a Vandana Shiva, pero yo tenía que decidir, ya estamos hablando de 2 boletos transnacionales, ¿no? Europa y América Latina. No tenía tanto dinero, presupuesto para... Y luego con los recortes que ustedes aquí en la universidad conocen muy bien, ¿no? Entonces con estos recortes, ¿no? No podía ir a la India, me hubiera encantado ir a Brasil. Entonces primero también es una cuestión, digamos, de presupuesto, de tiempo, y también entran otro tipo de cuestiones que ya escapan al entrevistador, que son, por ejemplo, algunas feministas, no las voy a ventilar, pero toman actitudes de rockstar, ¿no? Pero no nada más ellas, ¿no? Hay mucho intelectual que son rockstar, ¿no? Uno Sí, les manda... nos los encontramos Sí, a la vuelta claro, de la esquina, y entonces, ¿no? Claro. entonces a veces también es una cuestión de empatía, ¿no? Que, bueno, hubo algunas entrevistadas que cuando yo les planteé la idea, me decían que no tenían tiempo, que no tenían gente, entonces también no depende de uno. La particularidad de este libro es que todas las entrevistas fueron cara a cara, porque ve que actualmente con las tecnologías se pueden hacer entrevistas por Facebook, por internet, por Skype. No, mi metodología es in situ, entonces es cara a cara, y yo estoy planteando, bueno, desde mi punto de vista, una metodología donde se reivindique la cuestión de la entrevista, más allá de la simple, si usted quiere, del simple testimonio, ¿no? Yo creo que la entrevista tiene, y sobre todo en sociología de los intelectuales, un papel importante. Entonces, bueno, por tiempo, por empatía, bueno, decidimos esta selección de 16 entrevistas, y al final, bueno, no se trataba tampoco hacer de un diario telefónico, ¿no? Lógicamente, al entrevistar a tantas mujeres, a tantas personalidades, y como tú lo acabas de comentar hace unos momentos, algunas que se sienten rockstar, todo ello, ¿fue a lo más difícil que tú te enfrentaste con estas entrevistas o desde programarlas, ¿no? Porque todo es un proceso. Nosotros ya estamos viendo en el libro un resultado, pero a final de cuentas todo lo que tú tuviste que hacer previo a que saliera ya el libro, pues solamente tú lo sabes, tú lo conoces. Compártenos un poquito de toda esa vivencia que a final de cuentas pues es enriquecedora para todos nosotros. Bueno, como le había comentado, yo había hecho un doctorado en París, que es que bueno, resultó ser otro libro, y digamos las entrevistas
entrevistas de ese libro me las publicó mi editor Paco Gómez en el 2015 y me había quedado esa espinita de trabajar con las voces femeninas y feministas. Entonces yo ya le había planteado a Paco desde hace años mi intención de en un nuevo proyecto que surgiera, que yo tenía la intención de profundizar en los feminismos del sur global. Básicamente lo que yo estoy haciendo en mi trabajo académico, yo estoy tratando de hacer una historia intelectual del pensamiento crítico latinoamericano. Entonces yo ya le dediqué una parte de mi trabajo a la teología de la liberación, a otra cosa que se conoce como el giro, modernidad, decolonialidad, y me faltaba, bueno, a la ecología política también, y me faltaba el feminismo latinoamericano. Entonces digamos que en esta estancia postdoctoral que hice en París, se dio la coyuntura para que yo pudiera tener un año y profundizar digamos, en estos feminismos del sur global. Evidentemente América Latina como referencia, porque es el continente que yo, digamos, desconozco menos, ¿no? Evidentemente que me hubiera encantado incluir feministas. Estoy pensando en el trabajo de la socióloga de Mali, Aminata Traore, pero bueno, era ir a Mali, ¿no? Implica, repito, la cuestión del presupuesto, no fácil, las agendas, claro, ¿no? Hay otras pensadoras muy buenas del Magreb, de Túnez, ¿no? Pero bueno, entonces era una cuestión, digamos, eso era básicamente los obstáculos, siempre son de cuestiones presupuestales y de tiempo. Entonces yo creo que es lo básico. Mi editor siguió desde que empezó este proyecto, el proyecto, y me dijo casi, claro, yo voy. Entonces, digamos, de parte de mi editor yo siempre estuve cobijado y evidentemente terminamos, no sé, el libro en enero. La última entrevista yo creo que fue en enero del 2019 y el libro ya salió en abril. Entonces realmente tardamos un par de meses en, bueno, corrección de estilo, corrección y maquetación, ¿no? Y el libro está ya desde mayo, está circulando en España. Es un libro, estoy viendo, de 277 páginas y que va a ser presentado ¿cuándo? ¿En dónde? Haznos toda la invitación. Bueno, evidentemente están invitados a venir este viernes 2 de agosto a las 18:30, 6:30, en el Realengo. El Realengo es un bar café que se encuentra ubicado en la 15 Poniente 106 en la colonia El Carmen. El Carmen. Y contaremos con dos comentaristas, Hilda, la profesora Hilda, y creo que es Aguilar, y el doctor o profesor Ricardo Cartas. Nuestro coordinador de aquí de Radio estarán comentando el libro y habrán algunos ejemplares a la venta. Yo le digo que el libro se vende básicamente en España, entonces es difícil, bueno, adquirirlo aquí. Ahí tendremos algunos ejemplares para quien esté interesado en adquirirlo. Pero aparte nos vas a obsequiar este libro. Este libro va a ser para usted, Radio Escucha, que está del otro lado de nosotros y que puede usted llamar, si le interesa el libro, Feminismo a la Contra se llama. Entrevistas al Sur Global. Si a usted le interesa, pues llame 229-5534 para que se anote y al final del programa, bueno, haremos precisamente la rifa para ver quién es el afortunado de este libro. Perfecto. Pero bueno, ya comentamos este libro. Tienes otro que vas a presentar y que también aquí lo trajiste. No lo vamos a regalar, Radio Escucha, pero es Ecología y Teología de la Liberación. Este libro, de manera breve, ¿de qué trata? Esta es la traducción al español de mi tesis de doctorado. Yo la tesis de doctorado la escribí en francés y se publicó por la editorial Fandiren en Francia, y digamos que esta es la traducción al español que presentaremos el viernes 9 de agosto en la librería del Complejo Cultural a las, me parece, 17 horas. Okay, entonces, bueno, y este libro lo pueden comprar, lo pueden conseguir en la librería del complejo. Este libro ya está creo que ya debería de estar a la venta, y si no, el 9 de agosto van a haber ejemplares. Tengo informado por mi editorial que ya están en contacto con la librería, y el 9 de agosto habrán algunos ejemplares a la venta por si lo quieren adquirir. Ok, y por ejemplo, si alguien quiere más información, ya sea de este libro Ecología y Teología de la Liberación, o bien del que vas a presentar el próximo 2 de agosto, Feminismo a la Contra, ¿dónde se puede contactar contigo? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Bueno, tengo una página en Facebook que me encuentran como Luis Martínez Andrade, y si son poblanos seguro tendremos muchos contactos en común, entonces que me manden un inbox y ahí podría yo
darles más información. Perfecto. Bueno, quien esté interesado por el libro, de primera cuenta, llámenos y al 229-5534, acá se lo puede llevar. Y para los que no sean afortunados, que no se lleven el libro, bueno, yo les recomiendo que acudan este 2 de agosto al Realengo 15 Poniente 106, Colonia El Carmen, a las 18:30 horas, porque va a ser el único día y la única hora en donde usted lo va a poder adquirir, o sea, lo va a poder comprar. No se va a tener una sede en especial aquí en Puebla donde se va a vender. Entonces, si a usted le interesa, pues qué mejor que vaya a la presentación, que oiga al autor, lo conozca, inclusive se lo va a poder llevar autografiado, ¿no? Nos los puedes autografiar para todos nuestros radioescuchas, y bueno, que lo comenten y usted va a poder tener pues una visión más amplia, aparte de salir con su libro, ¿verdad? Claro. ¿Algo más que desees agregar, Luis? Bueno, yo creo que va a ser, yo creo que para no solo las personas que están interesados en el feminismo les puede interesar, sino el tema aborda cuestiones como violencia institucional, como el ecocidio, como la cuestión incluso de ahora la cuarta T, ¿no? La cuarta transformación, porque precisamente las entrevistas fueron el año pasado cuando había una euforia, porque había ganado Morena, ¿no? Entonces también se abordan cuestiones de, bueno, ¿qué esperanzas había sobre el cambio, ¿no? Si realmente era un cambio epocal, como algunos piensan, o simplemente gatopardismo, ¿no? Entonces, bueno, como ya se empieza a ver. Entonces, ese libro aborda diferentes temáticas, se aborda la cuestión de la mercantilización de la vida. O sea, es un libro que no solo, digamos, aborda la cuestión del feminismo, es decir, a partir de las perspectivas feministas, se abordan temas como la justicia social, como la violencia institucional, como el narcotráfico. Hay una entrevista muy buena. Temas muy actuales. Claro, entonces no es nada más para los, digamos, las feministas, ¿no? Las personas que están interesadas en el feminismo, claro, sino es muy amplio, ¿no? Perfecto. Y bueno, y el otro libro, repito, es la tesis de doctorado ya traducida al español, con bueno, hay que decir que la edición en español tiene un capítulo inédito, tiene un capítulo nuevo que la edición francesa no tiene, y bueno, que se puede adquirir, ese sí lo van a poder comprar aquí en la librería de la universidad, ese no habría problema, y con el prólogo de uno de los grandes investigadores intelectuales que se llama Michel Lowy, quien es el que prologa el libro de ecología. Bueno, pues mientras, llámenos y anótese para que se pueda llevar este libro, y lo esperan el 2 de agosto en la presentación del libro Feminismo a la Contra en 15 Poniente 106. Vamos a un corte, Oscar, regresamos aquí a De Eso Se Trata. Sigue sonriendo, no te acartones. Llámanos, 229-5534. En un momento regresamos. De eso se trata. Kentimohuica, Kenalmohuica, Tlen Quistoa Moyolo, Nilce, Piali, Panolti. México es una nación multilingüe con 68 lenguas indígenas originarias, más el español. En el largo proceso de mestizaje, nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas, 69 agrupaciones lingüísticas o lenguas, de donde se derivan 364 variantes lingüísticas diversificadas por región y grupo étnico. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para la elaboración de su catálogo de las lenguas indígenas nacionales, señala que la realidad lingüística del país es mucho más compleja de lo que se había creído hasta ahora. La UAP en el Año Internacional de las Lenguas Maternas. La Sociedad Mexicana de Fitogenética, AC, en conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, los invitan a participar en la 8ª Reunión Nacional de Maíces Nativos, nuestra planta como identidad ancestral, del 13 al 25 de octubre. Recepción de trabajos del 25 de marzo al 30 de agosto, Avenida Universidad, San Juan Acateno, Teciutlán. Informes al teléfono 231-31-22-933. 231-31-22-933. La Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado en Literatura Hispanoamericana convocan a participar en el 19º Congreso Internacional de Poesía y Poética. Líneas temáticas: la poesía en nuestras lenguas originarias y la poesía.
del 25 al 27 de septiembre. Fecha límite de recepción de resúmenes, 1 de septiembre. Informes, Facultad de Filosofía y Letras. Avenida Juan de Palafox, Mendoza 410 y al correo poesíaypoética.fyl@correo.boap.mx. Participa. En estas ocasiones, las salas de cine de arte del CCU invitan a su ciclo Cinema Educacional. Todo el mes de julio proyectarán cintas de reciente